Bien, muy buenas noches. Reciban el saludo del comité organizador de la Semana de Cardiología. En esta oportunidad tenemos una ponencia titulada Cardiopatías congénitas a cargo del universitario Denis Berrospi Carvajal. Él es estudiante de sexto año de Medicina Humana, miembro de Sociedad Pasco. Y pues aquí nosotros podemos ver las redes de nuestro ponente donde quizá pueda hablarle para responder alguna duda o quizá para contactarlo para alguna ponencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Denis para que pueda hacer y dictar la ponencia en esta oportunidad. Y pues le damos la bienvenida también. Denis, muy buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla para empezar con la ponencia. A ver, me avisa si se puede ver. Ahorita aún no se está compartiendo. Genial, ahora sí se puede ver. Ya, se ve en pantalla completa, ¿no? Sí. Ya, listo, entonces. Bien, bien, como le decía, ¿no? Gracias por la invitación. Soy estudiante de sexto año también de la carrera de medicina. Mi nombre es Denis Roy Berrospi Carvajal y soy perteneciente a la Universidad Nacional Daniel Asíes Carrión, la UNDAC, de Cerro de Pasco, y también pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina UNDAC, SOCIENDA. Bien, entonces hoy día vamos a hablar un poco de cardiopatías congénitas, y recordemos que es muy amplio, pero vamos a ver las características más importantes y también tratar de comprender las características propias, ¿no?, de cada cardiopatía congénita. Bien, entonces, cuando revisamos lo que es cardiopatías congénitas, siempre nos hablan de cianóticas, acianóticas, de, de shunt, de shunt izquierda-derecha, a veces también hay de derecha-izquierda, ¿no? También con flujo pulmonar elevado, bajo. Entonces, lo más importante es comprender, ¿no? ¿Por qué son así, ¿no? Flujo pulmonar elevado, bajo, cortocircuito izquierda, derecha, entre otros. Entonces, vemos el primer cuadro, ¿no?, donde dice, por ejemplo, las acianóticas, con cortocircuito izquierda a derecha. Entonces, para entender mejor, recordarnos mejor también, es todo lo que es de izquierda a derecha, en un cortocircuito shunt izquierda a derecha, va a ser acianótico. ¿Y cómo nos podemos recordar? Tal vez porque sabemos que en la cámara izquierda, ¿no?, corazón izquierdo, mayormente se encuentra sangre oxigenada, ¿no? Y partiendo de ahí podemos recordarlo, ¿no? Ah, si es izquierda, derecha, empieza a izquierda, es acianótica. ¿Y quiénes encontramos ahí? Al CIA, al CIB, también al conducto arterioso persistente, ¿no? Y a la conexión venosa pulmonar parcial o total también podemos encontrar ahí. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Recordando que las acianóticas son con cortocircuito izquierda-derecha. Y también que ese cortocircuito va a ser de predominio de flujo alto, ¿no? Pulmonar alto. Por eso es que las que mencioné también son de flujo pulmonar elevado. Ahora, en cuanto a, también van a haber acianóticas sin cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener a la cortación de la aorta que vamos a revisar también. Y en cuanto a las cianóticas, por ejemplo, vamos a tener con aumento del flujo pulmonar a la transposición congénita de los grandes vasos, ¿no? Recordemos que en esta transposición del ventrículo izquierdo nace lo que es las arterias pulmonares, y del ventrículo derecho deberían, ¿no?, nacer las arterias pulmonares, pero sale la aorta. Entonces, como del ventrículo izquierdo salen las pulmonares, entonces obviamente al pulmón va a haber un alto flujo, ¿no? Por eso es que tiene un aumento del flujo pulmonar.
El tronco arterioso igualmente, ¿no? Al ser un solo tronco, también va a tener un flujo pulmonar elevado. También vamos a revisar eso. Y en cuanto a las cianóticas, sin aumento del flujo pulmonar, característicamente encontramos a la tetralogía de Fallot, ¿no? ¿Y por qué no va a estar aumentado su flujo pulmonar aquí? Básicamente por la estenosis pulmonar que va a presentar la tetralogía de Fallot. Son características a grandes rasgos, ¿no? Que vamos a revisarlos de mejor manera en las siguientes diapositivas. Bien, entonces vamos a empezar revisando los que son un poco fáciles tal vez en contenido, ¿no? Son poco, entonces vamos a empezar con el tronco arterioso común. Como habíamos dicho entonces, el tronco arterioso común es el tronco arterioso común entonces es un solo tronco, ¿no? Que va a salir tanto de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y justo ahí por debajo de ese tronco se va a encontrar una comunicación interventricular, ¿no? Entonces va a estar asociado también a un CIB. Va a ser cianótico, ¿no? Y con un flujo pulmonar elevado que ya habíamos explicado, porque en un solo tronco, entonces el flujo va a ser alto. Va a estar asociado a un síndrome de Dior con una agenesia del timo, esto es característico, pregunta de examen, y sin tratamiento van a fallecer estos pacientes a los 3 meses de vida, ¿no? En cuanto a su tratamiento, podemos ver que se recurre, ¿no? a un cierre de la comunicación interventricular, y también puede haber, puede tratarse con una colocación de un tubo valvulado, un homoinjerto, ¿no? Como se ve en esta figura que estoy remarcando, donde se deriva, ¿no? Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Pero muchas veces no van a tener corrección, ¿no? Solo con trasplante cardíaco. Por eso es que fallecen hasta antes, o hasta los 3 meses, ¿no? Muchos de estos pacientes. En cuanto al drenaje, estos son cortos, ¿no? Vamos a revisar ahora el drenaje venoso anómalo, ya sea total o parcial. Entonces, cuando nosotros escuchamos de drenaje venoso, ¿no? Por anatomía nos recordamos que el drenaje venoso, en este caso, que son las venas pulmonares que traen consigo sangre oxigenada, van a llegar a la aurícula izquierda, es lo normal. Pero en estos drenajes venosos anómalos va a llegar lo que es a la aurícula derecha, ¿no? Ya sea tanto en el total como en el parcial. También pueden estar acompañados con una comunicación interauricular, y es muchas veces la que le va a dar la característica de que va a ser cianótico, ¿no? Entonces vamos a ver que estos también va a tener sus tipos, ¿no? Y por ejemplo vamos a tener al supracardíaco, el más frecuente, donde va a drenar en la vena cava superior, ¿no? Y esto es una característica del drenaje venoso, ¿no? Que llega a la aurícula derecha y tiene también relación con las venas cavas superiores e inferiores, pero más con la vena cava superior, ¿no? También va a drenar a la aurícula derecha, ya dijimos, y también infradiafragmático en la vena cava inferior, como habíamos dicho, pero más es en la vena cava superior. Y en cuanto a si es cianótico o acianótico, va a tener relación con cuando hay o no una comunicación interauricular, ¿no? Si hay una comunicación interauricular, pues va a ser cianótico el total, ¿no? Y el parcial va a ser acianótico cuando no hay esta comunicación interauricular. Y una característica importante radiológica es, ¿no? Por el drenaje, justamente, ¿no? Drenaje venoso anómalo le da esa característica del signo de muñeco de nieve, ¿no? En una radiografía de tórax. Muy bien, vamos a continuar entonces. Eran los más simples, por decirlo así, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito más en este caso, de la comunicación interauricular, el CIA, ¿no? El CIA. Entonces, en el CIA vamos a ver que, como habíamos dicho a un inicio, ¿no? Nosotros ya, hablando de comunicación interauricular del CIA, nos acordamos que el shunt es de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, ¿siempre va a ser así, de izquierda a derecha? No siempre, ¿no? Va a haber casos en el que puede ser de derecha a izquierda, cuando hay una hipertensión pulmonar.
Pero nosotros recordamos que es de izquierda a derecha, ¿no? Y si es de izquierda a derecha, como hemos dicho, de- va a haber mayor presión, entonces del lado derecho siempre va a buscar lo que es los vasos pulmonares, ¿no? Entonces va a ser con flujo pulmonar elevado también, ¿no? Característica importante del CIA. Entonces, como característica también del CIA, vemos que predominan mujeres, que se asocia bastante, ¿no?, al síndrome de Lutten-Bacher, donde va a haber un CIA más una estenosis mitral, ¿no? Y también va a estar asociada a lo que es el foramen oval permeable que se va a autolimitar, ¿no? Se autolimita el foramen oval permeable y son características importantes, ¿no? Pregunta de examen de, del CIA. Ahora, tiene tres tipos, ¿no? Tenemos al ostium secundum en un 70%, el ostium primum en un 20% y el del seno venoso en un 10%. El del ostium secundum va a estar ubicado en la fosa oval, en la parte media del tabique, y también muchas veces se va a asociar a un prolapso mitral, ¿no? Ahora, esta característica del ostium secundum va a ser que no va a tener relación con los cojines endocárdicos, ¿no? Y en cuanto al ostium premium, sí va a haber efecto de los cojines endocárdicos y también se va a ver afectado el canal AB, ¿no? El canal aurículo-ventricular. Y muchas veces cuando está afectado este canal auriculoventricular también se va a asociar con síndrome de Down. Y también puede haber insuficiencia mitral. En cuanto al seno venoso, ¿no?, que es solo 10%, va a ser más frecuente en la vena cava superior y se va a encontrar un drenaje venoso anómalo, ¿no? Esto ya lo hemos revisado, si nos acordamos que en la diapositiva anterior habíamos hablado del drenaje venoso anómalo. Precisamente, ¿no?, se asocia a este seno venoso y más frecuente, como habíamos dicho, en la vena cava superior, ¿no? Pero lo más importante es entender su fisiopatología, ¿no? Porque ya habíamos dicho que es un shunt, un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Y que eso va a hacer que sea acianótico y que tenga un flujo pulmonar elevado. Esa sobrecarga de volumen derecho va a hacer que también se sobrecarga el pulmón, ¿no? La sobrecarga pulmonar. Y esto, con el pasar del tiempo, va a predisponer a que se produzca o haya una hipertensión pulmonar, ¿no?, sostenida. Y cuando hay una hipertensión pulmonar sostenida, va a conllevar a lo que es el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Este síndrome ya es algo más complejo, ¿no?, del CIA. ¿Por qué? Porque al estar en constante estrés estos vasos pulmonares, ya va a ser una hipertensión pulmonar, entonces se va a invertir el shunt, ¿no? El shunt se invierte y va a ser un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no?, más anómalo aún. Pero lo que mayormente preguntan es, ¿no?, que el CIA es shunt de izquierda a derecha, pero ya sabemos que en una forma más compleja puede invertirse ese shunt, ¿no? ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar, por el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Ahora, en el cuadro clínico, mayormente son asintomáticos y puede haber disnea también, ¿no? Característico de la disnea por el canal auriculoventricular, ¿no? Y algo también característico del CIA, ¿no?, pregunta de examen, es que tiene un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, ¿no? Ahora, en cuanto a la radiografía, como al lado derecho va a estar va a estar ocupado, ¿no? Va a llegar ahí, las cavidades derechas van a estar estresadas, entonces va a haber una dilatación, cavidades derechas. Y como va a buscar su cauce yendo por los vasos pulmonares, va a haber una plétora pulmonar, ¿no?, una congestión pulmonar, donde los vasos pequeños del pulmón van a aumentar de calibre, ¿no? Y se va a evidenciar en una radiografía de tórax también. En cuanto al ecocardiograma, disculpen, ahí es ecocardiograma, básicamente va a dar el diagnóstico porque va a evidenciar, ¿no?, que hay una comunicación interauricular. Y el cateterismo también puede evidenciarse lo que es la hipertensión pulmonar, ¿no? Ahora, en cuanto al pronóstico, vemos que en el CIA es menor de 8 milímetros. Cuando tiene esto, ¿no?, esta característica, si es menos de 8 milímetros, hay un cierre espontáneo, ¿no?, más o menos en un 86% al año de vida. Pero va a tener esa característica. Y ya en la forma adulta va a tener sintomatología, disnea habíamos dicho, ¿no?
va a depender esto, sintomatología de la gravedad, ¿no? Del CIA. Y va a requerir cirugía cuando precisamente hay evidencia de un canal auriculoventricular y esto esté condicionando, ¿no? A que haya este shunt de izquierda a derecha que habíamos dicho, se esté convirtiendo en uno de derecha a izquierda, ¿no? Por el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Entonces, cuando haya sospecha de eso, ¿no? Ahí sí se tiene que recurrir a una cirugía. En cuanto al flujo pulmonar, sobre, ¿no? El sistémico, sobre el flujo pulmonar sistémico, cuando esta relación o esta división, podríamos decir, ¿no? Del flujo pulmonar sea entre el flujo sistémico sea mayor de 1.5 a 2 entre los 3 a 6 años de vida, ¿no? Ahí sí se tiene que optar, ¿no? Por tal vez una cirugía. Pero si es sintomático a cualquier edad, ahí sí se tiene que llevar, ¿no? Al tratamiento quirúrgico y en este caso, cuando hay la disnea marcada, ¿no? Ahora, lo que sí no se va a recomendar cirugía es cuando ya haya una hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y cuándo es una hipertensión pulmonar? Cuando el flujo pulmonar sobre el sistólico sea menos de 1.5, ¿no? Ahí sí ya nos dice que hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Y no se sugiere que haya una cirugía. Entonces, estos son los puntos claves, por decirlo así, del CIA, ¿no? Y vamos a continuar ahora con el CIB, la comunicación interventricular. Entonces, nos acordamos también, ¿no? C y A, C y B son asianóticas, ¿no? También el shunt es de izquierda a derecha y su flujo pulmonar también es elevado. Básicamente, que sea el shunt ya de izquierda a derecha hace que se entienda que es asianótica y que sea de un flujo pulmonar elevado. Ahora, igual que la del C y A, ¿no? También, cuando hay mucho estrés, puede llevar a lo que es una hipertensión pulmonar, un síndrome de Eisenmenger y invertirse el shunt, ¿no? De derecha a izquierda, siendo aún más complejo el C y B. Entonces, bueno, para empezar, cardio de todas, ¿no? Pregunta de examen, el C y B. Y también se clasifica, también llamado perimembranoso, ¿no? Pueden poner así, con perimembranoso solamente, también se refiere al membranoso y va a ser más frecuente en los adultos. Ahora, también se encuentra el muscular o trabeculado, un 5 a 20%, este va a ser más frecuente en los lactantes. Y también se encuentra el infundibular o el supracristal o el subpulmonar de un 5 a 7%, mayormente en asiáticos en un 30%, y se va a asociar también a insuficiencia aórtica, ¿no? También se encuentra el de entrada posterior de un 5 a 7%, pero como les decía, lo más importante es entender, ¿no? Entender su fisiopatología. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Es un shunt de izquierda a derecha y va a ser E y B restrictivo. Se dice cuando es restrictivo, cuando no está, cuando se autolimita, ¿no? El shunt de izquierda a derecha. Pero ya se habla de un C y B no restrictivo cuando este pasaje de izquierda a derecha ya no se autolimita, ¿no? Ya es más, el gradiente es más grande, ¿no? Más alto, podríamos decir. Entonces, eso va a conllevar a una insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Insuficiencia cardíaca grave. Por lo tanto, también una congestión, también una hipertensión pulmonar con el pasar del tiempo, ¿no? Y lo que habíamos dicho, también el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cuando ya se estresa demasiado y los vasos pulmonares tienden a revertir, ¿no? Esa presión que había en un inicio, entonces el shunt se revierte, ¿no? De derecha a izquierda. Y en el cuadro clínico va a depender también, ¿no? Del tamaño del CIB, podríamos decir. Cuando es pequeño va a ser mayormente asintomático, va a haber una ganancia ponderal normal, ¿no? El niño en este caso, y pero lo que sí se va a encontrar es que el soplo va a ser pansistólico, ¿no? Pregunta de examen también. Entonces, y en cuanto a un CIB mediano, ya se va a encontrar taquipnia, ¿no? Se va a encontrar sudoración, ya ahí va a haber ya la ganancia de la ponderal normal que había ya se va a ver afectado porque va a haber baja de peso
Y también característica, pregunta de examen, es que hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, ¿no? Y cuando se tiene un CIB grande, lo que se va a encontrar también son soplos, ¿no? Soplo sistólico y un soplo mesodiastólico. También pregunta de examen en cuanto al EKG, es lo que característicamente se va a encontrar, es una hipertrofia biventricular, ¿no? Hipertrofia biventricular. Y en la radiografía de tórax se va a encontrar, se va a evidenciar, ¿no? Cardiomegalia, ¿no? Por el sobreflujo pulmonar que está existiendo. Y la ecocardiografía básicamente va a dar el diagnóstico porque va a evidenciar, ¿no? Que hay una comunicación interventricular. Entonces, ahora en cuanto al pronóstico, estos defectos sí suelen, ¿no? Suelen cerrar. Pero cuando es un defecto infundibular y de entrada, como habíamos visto aquí en la clasificación, estos no cierran, ¿no? Y esto también es pregunta, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, básicamente va a ser quirúrgico, ¿no? Cuando hay un defecto infundibular, como habíamos dicho, con una insuficiencia aórtica, o también del tipo de entrada, ¿no? Y también cuando el flujo pulmonar sobre el diastólico, como habíamos comentado anteriormente también, es mayor de 1.5, ¿no? Entonces son las características más importantes del CIB. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Entonces ahora vamos a hablar de la tetralogía de Fallot, ¿no? Tetralogía de Fallot, como dice, es una cardiopatía cianótica más frecuente después del año de vida, ¿no? Después del año de vida se dice más frecuente, pero esto es relativo, ¿no? Algunos textos pueden decir que incluso ya antes del primer año de vida ya pueden estar siendo cianóticas, ¿no? Pero como en medicina todo es relativo, mayormente es después del año de vida. Entonces se dice tetralogía porque característicamente se encuentran cuatro cosas, ¿no? Una estenosis pulmonar, ¿no? Y esto, recordemos que esta tetralogía es cianótica, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Cardiopatía cianótica y de flujo pulmonar disminuido, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién da esa característica? Era la estenosis pulmonar, ¿no? La estenosis pulmonar da esa característica, ¿no? Entonces, mmm, partiendo de eso, ¿no? Vemos que tiene una estenosis pulmonar infundibular, característica, ¿no? Infundibular, pregunta de examen, ¿no? Infundibular, y también está asociado al CIB, también al cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Del ventrículo derecho, ¿no? Va a estar estresado el ventrículo derecho. Se va a hablar de una pentalogía cuando se añade a esta tetralogía el CIA, ¿no? Un CIA se añade a esta tetralogía, se habla de una pentalogía de Fallot, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, ¿no? En un inicio también es, ¿no? Un chant de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, ahí se contradice, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, que el chant de izquierda a derecha era del tipo rosado a cianótico. Pero lo que predomina en la tetralogía de Fallot es la forma clásica, ¿no? Un chant de derecha a izquierda del tipo cianótico, ¿no? Característica importante de tetralogía de Fallot. Entonces, va a haber también una disminución de la resistencia periférica, ¿no? Y cuando hablamos de resistencia periférica, estamos hablando de la aorta, ¿no? Cuando sale la eyección de la sangre, y nosotros decimos que a ese nivel hay una disminución de la resistencia periférica, estamos diciendo que hay una vasodilatación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando hay ejercicio, cuando hay llanto, cuando hay dolor, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a dilatar la aorta y va a dar lo que es unas crisis de hipoxia, ¿no? ¿Por qué? No va a llegar nada, ¿no? Al cerebro, por ejemplo, y puede dar ACV hasta incluso muerte, ¿no? Por eso es que las personas ya un poco más grandes con tetralogía de Fallot, cuando hacen ejercicio, lo que adoptan es una posición de cuclillas, ¿no? Para poder hacer vasoconstricción a ese nivel y que no haya tal vez una crisis hipóxica, ¿no? Entonces, esa es característica importante, ¿no? De tetralogía de Fallot, entender el porqué. Entonces, vamos a saltearnos, donde dice fisiopatología, hasta tratamiento, ¿no? Justamente es la explicación, ¿no? De por qué en el tratamiento
Para empezar es oxigenoterapia, ¿no? Cuando hay esas crisis de hipoxia, o también inducir a vasoconstricción, ¿no? Ya sea propanolol o fenilefrina, por ejemplo, para contrarrestar eso, ¿no? Ahora, en cuanto al cuadro clínico, entonces va a ser cianótico, bueno, ya dijimos, entonces es cianótico, cianosis, mm, dijimos es más al año de vida y puede dar las crisis hipoxémicas, ¿no? También va a haber un hipodesarrollo físico, ¿no? Baja ganancia ponderal, acropaquías también, ¿no? Característicos, va a asociar con la hipoxia. Y también vamos a encontrar el soplo sistólico en el foco pulmonar, ¿no? Y otra característica, pregunta de examen de tetralogía de Fallot, es que este soplo va a ser menor cuando hay esas crisis, ¿no? Esas crisis que habíamos mencionado. Ahora, en cuanto a la radiografía, vamos a ver una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, donde va a dar la característica, ¿no? De, como muchos libros lo describen, el signo de zapato sueco, ¿no? Pero es por hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho. La punta del corazón, el ápex, al parecer va a estar más, ¿no? Más dilatado, más grande, pero es por hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Ya. Y, y también se encuentra depresión de las arterias pulmonares, va a ser el signo del hachazo, ¿no? Pero característicamente el signo de zapato sueco por hipertrofia el ventrículo derecho en este caso, ¿no? Derecho. En el EKG también se va a evidenciar el lado derecho, ¿no? Va a estar afectado, entonces va a haber hipertrofia ventricular derecha también. Y una desviación del eje a la derecha también. Y en cuanto al tratamiento, habíamos dicho, ¿no? Oxígeno cuando hay esas crisis de hipoxia y también inducir a vasoconstricción, habíamos dicho, ¿no? Cuando la resistencia periférica cae, ¿no? O sea, dilatación, entonces se induce a una vasoconstricción, ¿no? Con propanolol, con fenilefrina. Y en cuanto a cirugía, ya son mayormente terapias de especialidad, ¿no? Cardiovascular en este caso, donde va a haber una corrección total o paliativa, ¿no? Ahora, en cuanto a coartación de la aorta, ¿no? Coartación de la aorta, aquí vemos que, como menciona acá, es más frecuente en varones, ¿no? Más frecuente en varones y también en mujeres, pero cuando está asociado al síndrome de Turner, ¿no? O sea, el síndrome de Turner está asociado a coartación de la aorta, ¿no? Ahora, en cuanto a su localización, esta se va a localizar distal a la subclavia, ¿no? En este caso, subclavia izquierda, ¿no? Subclavia izquierda entre el callado y la aorta descendente, ¿no? La aorta descendente. Pero también va a estar en relación al ductus, ¿no? Al ductus arterioso. Y cuando es preductal, en este caso, preductal va a ser el tipo infantil, ¿no? O más frecuente en la edad infantil, ¿no? Y va a ser menos, menos frecuente, ¿no? Menos frecuente en la edad infantil, el preductal menos frecuente, y el postductal en el adulto va a ser el más frecuente, ¿no? Ahora, esta coartación de la aorta, ¿no? Como sabemos que está asociada al síndrome de Turner, y recordamos que toda anomalía congénita, por lo general está asociada a otras anomalías, ¿no? En diferentes órganos, podemos decirlo, ¿no? Entonces, va a estar asociado también a aorta bicúspide, síndrome de Turner que ya hemos comentado, a un ductus permeable, también a CIA, CIB, aneurisma de polígonos de Wilms también, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Si es genético, puede asociarse a otras anomalías genéticas, ¿no? Y riñón poliquístico también. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que lo que va a caracterizar, ¿no? Es que va a haber una deformidad en la túnica, ¿no? En la túnica media, en la íntima de la aorta, ¿no? Y también vamos a encontrar que va a haber un aumento de presión en miembros superiores y disminución en miembros inferiores, ¿no? El aumento de presión va a ser más en los miembros superiores y va a estar disminuido en los miembros inferiores. También vamos a encontrar un aumento de la postcarga, ¿no? De la postcarga, y eso va a hacer que hay una resistencia y por consiguiente un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? El crecimiento del ventrículo izquierdo. Y también se va a asociar a
al ductus arterioso persistente, ¿no? Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vemos que el preductal es, va a ser de manifestación precoz y de una mortalidad elevada, ¿no? Mortalidad elevada. Entonces, la vida, en este caso, en los recién nacidos, va a depender de este ductus arterioso persistente, ¿no? Que esté permeable. Y eso va a tomar bastante implicancia lo que es la prostaglandina, ¿no? También como fármaco, que ya vamos a ver más adelante la importancia de la prostaglandina, ¿no? Muy importante en los recién nacidos ductos dependientes, ¿no? Cuando la vida de estos corre peligro, ¿no? Entonces, se ve en el preductal. Ahora, en el postductal, básicamente va a ser asintomática hasta la edad adulta, ¿no? Pero va a presentar también signos de hipertensión, ¿no? Como epistaxis, cefalea. También puede estar asociada a aortitis infecciosa o disección aórtica, pero los que van a orientar al diagnóstico, en caso de coartación de la aorta, van a ser la diferencial de presión en extremidades, ¿no? Que habíamos comentado, ¿no? El aumento de presión en miembros superiores y disminución en los miembros inferiores. Entonces, cuando hay ese diferencial, ya nos está hablando de coartación de la aorta, ¿no? Y también cuando se encuentra claudicación intermitente, frialdad en miembros inferiores, ¿no? Habíamos dicho que la presión disminuida en miembros inferiores. Entonces, claudicación intermitente y frialdad en miembros inferiores son dos características importantes de coartación de la aorta, ¿no? Y de la prostaglandina que va a tomar implicancia, más adelante vamos a explicar con relación al ductus arterioso, ¿no? En cuanto a la radiografía, vamos a ver que vamos a encontrar las muescas subcostales posteriores, el signo de Roesler, ¿no? Pregunta de examen. Como podemos ver en esta imagen, ahí están subcostal, ¿no? Debajo de las costillas, podemos ver esas muescas, ¿no? Sugestivas de coartación de la aorta, ¿no? El signo de Roesler. También encontramos el signo del 3, ¿no? En la aorta. ¿Por qué? Básicamente porque hay la estenótica, ¿no? Y eso se puede evidenciar aquí, ¿no? Si se logra ver el signo del 3 de la aorta, ¿no? Estaría más o menos ahí, el signo del 3 de la aorta, por la coartación y la dilatación pre y post estenótica. Ahora, el signo de la E, en este caso, es cuando se hace, ¿no? un esófago varitado, ¿no? O un esofagograma con vario. Entonces, se puede evidenciar el signo del 3 invertido o el signo de la E, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Vemos ahí, en esta imagen radiográfica, el signo de la E o el 3 invertido, ¿no? Básicamente, no se puede evidenciar muy bien por el tamaño de la imagen, pero es la característica de la coartación de la aorta, ¿no? En cuanto a la ortografía, básicamente esto va a valorar, ¿no? La intensidad de esta lesión y también si hay alguna circulación colateral, ¿no? Y eso básicamente se ve así, ¿no? Una ortografía, ¿no? Donde se puede evidenciar la magnitud de la lesión, ¿no? Y en cuanto al EKG, también va a ver que hay una hipertrofia ventricular izquierda en este caso, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Entonces, seguimos con coartación de la aorta. En este caso, pronóstico. Cuando no tienen tratamiento, su supervivencia es solo hasta 40, 50 años, ¿no? Y también va a tener complicaciones como endocarditis, ¿no? Y asociadas a las que ya habíamos comentado, ¿no? Los libros mencionan, ¿no? Si hay una anomalía congénita, es probable que haya en otro lugar, ¿no? En otro órgano. Puede haber aneurisma del polígono de Willis en este caso. El tratamiento básicamente va a ser quirúrgico, ¿no? Y también propio de la especialidad de cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, ¿no? La tipo de tratamiento quirúrgico donde hacen resección y anastomosis, ¿no? Ya más complejos propio de la especialidad. En cuanto a la transposición de grandes vasos, no, ahí vamos a ver que transposición de grandes vasos, ¿no? Que es la cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Más frecuente al nacimiento, ¿no? Más frecuente en varones, una relación de 2:1, pero es la cianótica
más frecuente, ¿no? Y como está transpuesto los grandes vasos, como habíamos dicho, acá se puede ver en esta imagen, del ventrículo izquierdo van a ser lo que son los vasos pulmonares, ¿no? Entonces va a ser de flujo elevado, ¿no? De flujo alto pulmonar, ¿no? Flujo elevado, flujo pulmonar elevado, ¿no? Y cianótica, ¿no? Y en cuanto al ventrículo derecho es donde va a salir la aorta, ¿no? Pero en cuanto a su fisiopatología, entender es que, como habíamos dicho, hay dos circulaciones paralelas, ¿no? Lo que es la del ventrículo derecho, que es la sistémica, ¿no? O la aórtica, y al ventrículo izquierdo, que va a salir la pulmonar en este caso, ¿no? Entonces, debe haber un shunt para que sobrevivan, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Debería haber una comunicación interauricular, un CIB, un CIA o un ductus arterioso, ¿no? Entonces, cuando los pacientes recién nacidos nacen con su ductus arterioso, ¿no? Lo que se quiere es que este ductus siga permeable, ¿no? Que no se cierre. Y ahí toma incidencia lo que es la prostaglandina, ¿no? Vamos a mencionar más adelante esa característica. Cuando dependen de ese ductus para que el recién nacido siga con vida, ¿no? Y como dice acá, si se cierra, entonces corre peligro la vida, ¿no? Corre peligro la vida. Entonces, importante a veces el ductus arterioso. Vamos a verlo más adelante. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, como dijimos, es cianótico, va a haber cianosis, ¿no? Desde el nacimiento, que se va a incrementar al cierre del ducto, ¿no? Pues como dice acá, es vital, ¿no? Si no hay otro shunt, es vital que este ducto siga permeable, ¿no? Entonces va a producir sudoración, dificultad para alimentarse también. En el EKG se puede ver normal o una sobrecarga de los ventrículos derechos en este caso. Y en cuanto a la radiografía, se puede ver una base cardíaca del corazón, se va a ver un corazón, un pedículo estrecho, para empezar, y un corazón ovalado, ¿no? Y también un hiperflujo pulmonar. Entonces, como vemos en la imagen, se va a ver así, ¿no? Un corazón ovalado, como un huevito, podríamos decirlo, ¿no? Característica de transposición de grandes vasos. Ahora, en cuanto al pronóstico, si no hay tratamiento, estos pacientes van a fallecer a 90% al año, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, se va a tener que mantener el ductus arterioso permeable con prostaglandina en este caso, ¿no? Prostaglandina E1. Ya después se puede hacer un procedimiento quirúrgico, que son más de especialidad, ¿no? Como dice aquí, atrioseptostomía de Rashkin o de Mustar o de Hatten, pero lo más importante conocer nosotros es que si depende del ductus arterioso, es mantenerlo permeable, ¿no? ¿Y eso con qué? Con prostaglandina E1, ¿no? Ahora, vamos a ver el ductus arterioso persistente, ¿no? También. Entonces, sabemos que es en un momento fisiológico, ¿no? Pero no siempre tiene que estar permeable, ¿no? El ductus persistente. El ductus arterioso persistente. Ahora, el ductus arterioso persistente va a ser más frecuente en mujeres. También se ha visto asociación a rubiola, se ha visto también a hipoxia hipovárica y a prematuridad, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? A prematuridad. ¿Por qué a prematuridad? Porque no logra cerrarse, ¿no? El ductus no logra cerrarse. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, generalmente se van a cerrar, ¿no? A las 10 a 15 horas de nacidos, ¿no? Pero a veces no, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una mayor sensibilidad a las prostaglandinas o tal vez alguna alteración muscular, ¿no? En este caso, una mala migración muscular lisa. Entonces, el shunt va a ser de izquierda a derecha con aumento del retorno veloso al lado izquierdo, ¿no? Va a volver, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Que hay una sobrecarga, ¿no? Aumento de la precarga, hipertrofia y se dilate, ¿no? Ahora, en cuanto a ese hiperflujo pulmonar, también, ¿no? Va a dar esto que es hipertensión pulmonar y mucho estrés hace que se invierta el shunt, ¿no? El síndrome de Eisenmenger, ¿no? Pero la característica del ductus arterioso es que se relaciona con la prostaglandina, ¿no? Ahora, en el cuadro clínico, vamos a ver que hay baja de peso, hay sudoración, pulso Zeller saltón, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Característico, pulso Zeller saltón, de ductus arterioso persistente, ¿no? Pregunta de examen. Pulso amplio también, soplo continuo, sistodiastólico,
de Gibson o en maquinaria, ¿no? Pregunta de examen también, ¿no? Características del ducto arterial persistente, el soplo de Gibson o en maquinaria, ¿no? Y que va a variar con la posición de la cabeza, ¿no? Esto es pregunta clásica de examen, ¿no? Lo ponen tal cual. Y ahora, en cuanto a la presión arterial, va a estar aumentada, va a ser más en la sistólica que en la diastólica, ¿no? Y en cuanto al EKG, se va a ver una sobrecarga de la cavidad izquierda, ¿no? Por el ductus, ¿no? Recordemos que el ductus es una comunicación, ¿no? De la aorta con los vasos pulmonares, ¿no? Y en cuanto a la radiografía, vemos que hay un crecimiento del tronco pulmonar, ¿no? Crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿no? Y por la hipertensión pulmonar también una disminución de la trama bronquial, ¿no? Y en cuanto al ecocardiograma, básicamente también da el diagnóstico cuando se evidencia este ductus, ¿no? Y como habíamos mencionado, el ductus también es acianótico, ¿no? Acianótico porque el shunt iba de izquierda a derecha, ¿no? Shunt iba de izquierda a derecha, así como C y A, C y B iba de izquierda a derecha, ¿no? Entonces era acianótico. Era acianótico y como iba de izquierda a derecha, también era de flujo pulmonar elevado, ¿no? Pero por toda la fisiopatología suele o puede invertirse también, ¿no? Puede invertirse por el síndrome de Eisenmenger cuando hay una hipertensión pulmonar y el shunt se invierte, ¿no? De derecha a izquierda. Y en cuanto al tratamiento, para el cierre, indometacina, ¿no? Cateterismo intervencionista, cirugía cardiovascular, ya de especialidad, pero lo que es importante es la prostaglandina, ¿no? Cuando, como en las anteriores habíamos visto, la prostaglandina puede usarse para mantener permeable el ductus, ¿no? Puede usarse por una semana, ya después se lo puede llevar a cirugía, ¿no? Mientras venga el especialista, ¿no? Y lo que sí se debe tener cuidado es que la prostaglandina puede dar periodos de apnea, ¿no? En el recién nacido. Periodos de apnea puede ser malo también, entonces indicación para ventilación mecánica, ¿no? Pero como las anteriores habíamos visto, cuando no hay otro shunt y básicamente la vida depende de ese shunt, es mantenerlo permeable, ¿no? En este caso al ductus arterioso, ¿no? Esa es la importancia de la prostaglandina y el ductus arterioso cuando se debe mantener permeable, ¿no? Y básicamente es los más importantes, ¿no? Las características más importantes. Y para terminar, ¿no? Comentar también que estas cardiopatías congénitas son frecuentes, ¿no? Pero van a vivir estos pacientes cuando tienen un tratamiento oportuno, ¿no? Pero muchos se preguntarán por ahí, ¿cómo saber cuándo dar un tratamiento oportuno? Pero el personal médico debe estar un paso adelantado, ¿no? Deben de detectarse estas anomalías antes del nacimiento, ¿no? Pero muchos se preguntarán, ¿cómo detectar antes del nacimiento? Por ejemplo, con unas ecocardiografías fetales, ¿no? Importantes. Entonces, sí se pueden detectar antes del nacimiento y así un tratamiento oportuno, entonces estos pacientes podrían vivir más tiempo, ¿no? Entonces, esto me trae a recordar cuando, por ejemplo, llevamos el curso de cardiovascular, nos dictó el curso un gran médico, donde nos decía que, básicamente, ¿no? En el Perú, todavía estamos muy atrasados en este aspecto, ¿no? El maestro nos decía que tuvo un paso por Chile, por ejemplo, y ahí su política de salud hace años ya era, ¿no? Una lámina de detección se llamaba, ¿no? Donde justamente hacían esto, ¿no? Ecocardiografía fetal y se anticipaban, ¿no? A estas anomalías, lo detectaban mucho más antes del nacimiento y así podían tratar oportunamente y podían vivir más estos pacientes, ¿no? Entonces, importante sería, ¿no? Mencionar una ecocardiografía fetal, ¿no? Y que también, ¿a quiénes hacer esta ecocardiografía fetal? A los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Ya por ahí, si de antecedentes la persona viene, ¿no? La embarazada en este caso, ¿no? Viene con antecedentes de que un familiar sufre con una anomalía congénita o alguna anomalía genética por ahí, no solo congénita,
puede, ¿no?, asociarse a una anomalía genética cardíaca, porque estas anomalías, como dijimos, una anomalía genética por ahí se puede asociar en otro órgano, ¿no? Entonces, esas personas que tienen factores de riesgo, como las mujeres embarazadas que tal vez tienen por ahí mm, este, familiares con riñón poliquístico o que ha tenido un aneurisma, ¿no?, de polígono de Wins, como habíamos dicho, con de base genética. Entonces, son las que califican, ¿no?, las que van a tener factores de riesgo para una ecocardiografía fetal. Y ahora, otra característica importante, ¿no?, es que la literatura te menciona, bien bonito, ¿no?, prostaglandina, te dice, ¿no?, pero en la realidad el precio no es tan accesible, ¿no? Por ahí, el maestro, cuando nos comentó su clase, nos decía que esta prostaglandina cuesta alrededor de 1.500 soles, ¿no? O costaba, o por ahí, ¿no? Tal vez ha bajado o ha subido, no sabemos, pero es muy caro, ¿no? Y para que te salve la vida, habíamos visto, ¿no?, como dos, tres, hemos visto transposición de grandes vasos, vimos, ¿no?, que se necesitaba prostaglandina, ¿no? Y si no hay otro shunt, debería de tenerse permeable, ¿no?, el recién nacido para preservar la vida, ¿no? También habíamos visto en coartación de aorta, ¿sí o no? La vida dependía del ducto arterioso persistente, en este caso del preductal. Entonces, también era necesario la prostaglandina, ¿no? Entonces, pero no es tan barato como parece, ¿sí o no? O sea, la literatura no muchas veces te muestra lo que es la vida real, ¿no? Entonces, para salvar la vida, la prostaglandina, pero es caro, ¿no? Ahora, también estos pacientes, ya hablando de los cianóticos, ¿no?, de los que eh, cursaban con cianosis, para diferenciar si era algo respiratorio, porque sabemos, ¿no?, las anomalías respiratorias también dan cianosis, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se podía diferenciar de una cianosis de causa respiratoria de otra, que es cardiovascular? En este caso, tal vez pensando en una cardiopatía congénita, era el test de hiperoxia, ¿no? El test de hiperoxia, donde se le da oxígeno, y si el paciente no mejora, ¿no?, es porque es cardíaco, ¿no? Porque si fuera de etiología pulmonar, entonces mejoraría el paciente. Entonces el test de hiperoxia también se usa para evidenciar, ¿no?, de estas cardiopatías cianóticas, básicamente las cianóticas, ¿no?, como habíamos comentado. Entonces, también otra cosa importante mencionar era lo que habíamos dicho, ¿no?, que la prostaglandina también, un efecto adverso es que da apnea, ¿no? Y la apnea es muy peligrosa también, entonces, cuando hay apnea ya se tenía que recurrir a ventilación mecánica, ¿no? Ahora, otra cosa también importante era mencionar básicamente eso, ¿no?, que ya estamos llegando al final. Y también, ¿no?, en la prostaglandina, que más habíamos mencionado, entonces su importancia, ¿no? Y también, como habíamos mencionado acá, ¿no?, prostaglandina por una semana, ¿no? Porque ya después se tiene que derivar a lo que es cardiovascular, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que se quería acotar, ¿no?, al final de esta charla. Y por ahí también comentar lo último era que en el Perú, como habíamos dicho, ¿no?, es lo que nos comentaba nuestro maestro, ¿no? Por eso yo quería compartirles esto que me pareció algo importante, ¿no? Que en el Perú estamos atrasados en ese aspecto, ¿no? Porque no se diagnostica a tiempo, lo ideal debería ser antes del nacimiento, ¿no?, como habíamos mencionado, y que muchas veces estos pacientes que mueren, ¿no?, por una patología, más aún de las tipo que habíamos mencionado, que requerían del ducto permeable, entonces mueren, mueren ni bien nacen, entonces lo catalogan, como lo han visto con cianosis y todo, lo catalogan como una muerte por causa respiratoria, ¿no? Cuando en realidad en las estadísticas se muestra así, ¿no?, que mayormente se mueren por causa respiratoria, pero si se llegara a indagar más a fondo, se vería que muchas de estas muertes de posible causa respiratoria serían por una causa real, que sería una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, no es que en el Perú sean menos casos, ¿no?, sino que todavía estamos un paso atrasado en ese aspecto, ¿no?
Y en cuanto a lo que he presentado, básicamente son los puntos más importantes, ¿no? Que tal vez por ahí siempre preguntan. Y es lo que quería comentarles, ¿no? Algo básico que no sea tan aburrido y cansado también. Muchas gracias por la atención. Bien, hola, ¿me escucha? Hola. Hola. Denis, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, buenas, sí te escucho, sí te escucho. Ah, ya, disculpa. Bien, chicos, esta ha sido la ponencia. Si hubiera alguna pregunta, lo dejan en el chat, pero si no, ya estaríamos concluyendo. Voy a estar también pasando la respectiva trivia por el grupo y el pase de lista para que ustedes puedan llenar. De todas maneras, agradecemos a nuestro ponente por haber dictado esta charla y esperamos que haya servido para ustedes para que puedan seguir construyendo el conocimiento que les brindan en su universidad. Entonces, nuevamente agradecidos con Denis y esperamos que pueda colaborar con nosotros en una próxima oportunidad. Así que, algunas palabras de despedida finales, Denis. Sí, muchas gracias por la invitación. Y como había mencionado, es un cardiopatía congénita, es amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Pero al menos yo pienso que entender lo básico es por qué es flujo alto, por qué es flujo bajo, ¿no? ¿Por qué es cianótica, por qué el shunt izquierda-derecha, o en qué caso derecha-izquierda? Y básicamente, como había dicho, ¿no? Mencionar los puntos más importantes y lo que les compartí al final, ¿no? La realidad tal vez del Perú. No lo digo yo, sino me impactó a mí bastante cuando nos dieron la charla en el segmento de cardiovascular, cuando llevamos, ¿no? Con un maestro que me parecía importante también compartir ese conocimiento. Y nada, muchas gracias por la invitación. Tal vez para otra oportunidad también seguir hablamos entre sociedades, ¿no? Y gracias una vez más. Gracias a ti, Denis. Bueno, de esa manera ya estaríamos también culminando con esta ponencia y los esperamos en la ponencia del día de mañana. Ya estaríamos pasando los datos por el grupo. Gracias nuevamente y que tengan buenas noches. Hasta luego, Denis. Gracias a ustedes.